por dónde está entrando el alimento que están consumiendo. ¿Qué cosas están dejando entrar en el corazón? Porque si nos alimentamos de fuentes equivocadas, tendremos crecimientos inapropiados. Alguien diga amén. Y vamos a dejarlo ahí porque la mañana profundizamos en cuanto a eso. Vamos a ver, el apóstol Pablo también nos enseña acerca de estos maestros que intentan, y no lo voy a leer, solamente el versículo 4 de 2 Timoteo capítulo 4, dice esto: y apartarán de la verdad el oído. Y hablamos acerca de cómo el infierno intenta separar tu oído de la palabra. Dice la escritura entonces que los espíritus engañadores lo que intentan es desconectar tu oído de la palabra y dejar espacio, siempre separarte. La medida que logres separar, intentará meter una mentira. Siempre un espacio generará una oportunidad en todas las áreas. Cuando tienes mucho espacio matrimonial, cuando tienes mucho espacio con tu esposa, se genera ese espacio y se genera una oportunidad para el infierno. Por eso uno tiene que aprender a medir los espacios, a saber cuáles son los espacios que nos estamos dando. No deis lugar al diablo, dice la escritura. Esa palabra es no des espacio. Siempre ese espacio es un peligro. Por eso lo que dice la escritura acá, que tratarán de apartar el oído, separar el oído de la palabra, porque la fe viene por el oír. La palabra conectada al oído genera fe, y luego en la boca genera muchos milagros y genera justamente el creer y el confesar la bendita palabra del Señor, que tampoco lo vamos a tratar ahora porque ya lo tratamos. Diga conmigo verdad. Desanimado llegaron hoy día, hermano. Vamos otra vez. Diga conmigo verdad. Verdad. Apartarán el oído de la verdad, de la bendita palabra del Señor. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. Hablamos acerca de esta verdad que es absoluta, no es relativa. La verdad del mundo es relativa, va a depender cómo, pero la verdad de la palabra es absoluta. Es, la palabra es. Cuando la Biblia dice es, pues la fe es, la verdad es, la fe es, el amor es, son absolutos, completos, totales, sin variación. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la verdad de la liberación, nosotros hemos entendido de que el momento que el Señor llegó a nuestra vida, nosotros fuimos completa y absolutamente libres. Vamos otra vez, fuimos completamente libres. Usted no quedó después de llegar a Cristo con una mano amarrada, ni quedó con un pie amarrado. Usted fue libre. El Señor lo hizo libre. El tema es que la revelación de la verdad es progresiva, y es allí donde la mente comienza a saber lo que el Espíritu ya es. Entonces todo eso es parte de la luz de la bendita palabra de Dios, que nos empieza a mostrar progresivamente algunas cosas de las que ya nosotros somos o tenemos en Cristo. Juan capítulo 16 versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay cosas que en Él ahora yo no puedo sobrellevar. Hay cosas que el Señor dijo, el Señor, tengo muchas, no pocas. Dice, tengo muchas cosas que decirle, pero ahora. Hay un momento, por causa de la edad, del crecimiento, del tiempo, del momento, de aquellas cosas que tengo la capacidad de soportar, que no se pueden sobrellevar. Hay cosas que tendré que tratar con mis hijos. De hecho, con mi esposa hemos hablado acerca de las cosas que tenemos que tratar con los niños, cosas familiares, áreas sexuales, pero hay cosas que no las podemos tratar ahora. ¿Por qué? Por su edad, por su crecimiento, por su entendimiento. No, hay algunas verdades que podrían traer traumas si son dichas en un momento equivocado. Por eso hay algunas cosas que ellos hoy no pueden sobrellevar. No quiere decir que no se las vamos a hablar. No vamos a hablar con ellos en el momento, pero tiene que llegar el momento, la ocasión, y eso lo define. No es que cuando tenga 5, no, hay una edad que va más allá de los años, que tiene que ver con el entendimiento. Dígame, por favor. Hay cosas que el Señor nos quiere hablar
pero que ahora mismo tal vez no la podamos sobrellevar o soportar. Entonces no se trata de todo lo que el Señor tenga para decirnos o para darnos, se trata de todo lo que nosotros tenemos la capacidad para sobrellevar o soportar lo que el Señor nos dice. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Aunque el Señor fue manifestado en Belén, manifestó su amor a Israel, predicó su reino, la revelación inclusive a los discípulos fue progresiva. O sea, no todo de cuando el Señor llega lo dice. Hay cosas que fue progresivamente y dosificadamente soltando en la vida de los discípulos. Hay ciertas cosas que usted va a leer al final del ministerio del Señor que no se las dijo al principio, porque estaba formando y trabajando la vasija para que pueda soportar todo el peso de la revelación, porque la revelación es peso. La revelación es algo pesado. Es una verdad que te llega y que te puede abrir el entendimiento, dar dirección. Pero debemos aprender que hay muchas cosas que por causa del crecimiento en algún momento las podremos soportar. Pero no todo el Señor se lo dijo en el primer sermón. Comenzó progresivamente a manifestar su gloria, comenzó a manifestar su poder, y eso fue progresivo. Juan capítulo 16 versículo 25, mire lo que dice: estas cosas les he hablado en alegoría. Juan capítulo 16. Note en el capítulo donde el Señor está cambiando, está haciendo una modificación de todo lo que anteriormente, de cómo le había dicho. Estas cosas les he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino, ¿cómo le va a hablar? Claramente os anunciaré acerca del Padre. Les dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos. Mire por favor, han pasado ya un tiempo, están en el último año, el último tiempo, el último trimestre de todas las cosas, y dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. O sea, todo eso no fue que el Señor comenzó a hablar de una forma, sino terminó progresivamente hablando de otra. Comenzó de una manera y terminó hablando de otra junto con ello. Entonces, en la parte final del ministerio del Señor manifestó mucho de su poder. Milagros como el de Lázaro fue al final, entrando en la crucifixión, por causa del peso del milagro que era. La autoridad del Señor haciendo callar aún las tormentas, y aún el propósito de su venida fue manifestado en la parte final entonces de su venida. Mateo 27, están acá todavía, ¿verdad? Mateo 27, 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, ¿ven lo que dicen? Verdaderamente, vamos, no está leyendo, ¿no? Sí está leyendo. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hay cosas que se manifestaron en un momento que no se supieron previa. Entonces quiere decir que ellos pudieron notar por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba pasando, por ese terremoto, por las tumbas abrirse, por las cosas que se rompieron, en un momento por el cielo cubrirse de lluvia, en un momento, y todo lo que se sacudió de ese gran terremoto, las piedras se partieron. Cuando el Señor murió, hermano, toda la creación fue sacudida, y ellos entonces lo que están diciendo de aquello que están viendo es: verdaderamente. Mire, un centurión romano, los soldados que están ahí están diciendo: verdaderamente acabamos de matar al Hijo de Dios. Ahora note por favor, a pesar de lo que hicieron, nada cambió. Si tú has hecho algo tan grave, has sido partícipe de algo tan tremendo,
lo lógico es que ahora que te das cuenta de lo que ha sucedido y de quién es el que acaba de morir, es que hagas algo, que tomes su cuerpo, que por último te pongas a llorar, que lo abraces con una sábana, pero nada de eso sucedió. Hay muchas cosas que personas inclusive que pueden ver quién es el Señor, lo que ha hecho, por lo que ha sucedido, y nada cambiar en lo que hacen. Tristemente, muchas personas pueden decir: Él es hijo de Dios. De verdad que lo es. Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es: ¿qué cambia en mi vida con el entendimiento que ahora tengo? ¿Cuáles son los cambios? Ahora sí puedo ver por lo que Él ha hecho que Él es Hijo de Dios. Sé que el Señor es poderoso. Sé lo que ha sucedido. Tengo claridad de todo lo que está pasando. Pero ¿qué cambió? Nada. Solo dijeron eso y nada cambió en sus vidas. Tristemente, parte de una verdad que constantemente sucede. Entonces, el Señor no saca la cadena de a poco, sino que la palabra va manifestando la luz de la verdad en la que yo vivo. Y entonces eso, la palabra del Señor como una lumbrera en nuestro camino, va manifestando lo que somos en Cristo, lo que podemos hacer en Cristo, lo que debemos hacer en Cristo, aquellas cosas que nos han sido otorgadas, aquella libertad que tenemos en el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. El tema es que a veces tenemos una libertad que no la sabemos y vivimos. Una de las peores tragedias del hombre es ser libre y tener mente de esclavitud. Es no disfrutar de esa libertad, es no valorar esa libertad o no cuidar esa libertad. Entonces, justamente la tragedia del hombre es justamente ser libre y vivir o tener mentalidad de esclavo. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice esto: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Usted no me ayuda. Yo le dejo hasta el espacio ahí. Vamos a intentarlo otra vez. Mas la senda de los justos es como la luz. ¿De qué? De la aurora. ¿Que va qué? En aumento. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Quiere decir que esto es una forma progresiva de ir creciendo, de ir avanzando. La misma luz del inicio no es la luz del final. El mismo entendimiento de cuando usted partió no es el mismo que va a tener en la venida del Señor Jesucristo. Hay cosas que progresivamente van a ir creciendo. Usted no va a terminar como comenzó. Usted no ha llegado donde tienen que llegar, pero no está donde comenzó. Hemos ido avanzando. Dice Filipenses 1:6, que usted se lo sabe de memoria. Ahora sí, ayúdeme. Estando persuadido de esto. ¿Estando persuadido de qué? De esto. Que el que, ayúdeme, el que comenzó. Hay que definir quién comenzó. El Señor comenzó. ¿Qué comenzó? Una buena obra. No comenzó una tragedia. No comenzó algo que se va a caer. Comenzó el Señor en su vida y en mi vida una buena obra. Hay una buena obra en construcción en su vida y en mi vida, y el Señor la comenzó. Dice: la perfeccionará. La obra es buena, ahora está siendo perfeccionada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que usted y yo estamos siendo perfeccionados. Está siendo perfeccionado no solamente el cuerpo, lo de afuera se va desgastando, pero la Biblia dice que lo de adentro se va renovando. O sea, lo de adentro cada vez está más creciente, más fuerte. Hay mayor entendimiento, hay mayor sabiduría, hay mayor gracia, hay mayor unción, hay mayor poder. Hay cosas que antes no podía, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que antes no podía, que me botaban, pero ya no, porque estoy creciendo. Estamos creciendo. O sea, en el caso de lo de afuera, claro, se va desgastando. Tengo otra arruga, me duele la espalda. El otro día le dije a mi esposa: me duele hasta las rodillas, porque lo de afuera se va desgastando. Sin embargo, el apóstol dice que lo de adentro
se va perfeccionando. De día en día el hombre interior se renueva de día en día. El hombre de adentro ya se renovó de lo que era ayer. Este hombre que está adentro tiene que crecer en entendimiento, tiene que crecer en gracia, tiene que crecer en conocimiento, tiene que crecer en sabiduría. Este de adentro va creciendo y eso se tiene que notar en el hombre de afuera. El crecimiento del hombre de adentro tiene que ser manifiesto en el hombre de afuera. Entonces se comenzó una buena obra que está siendo ¿qué? Perfeccionada. Entonces lo que yo conozco del Señor hoy, yo no lo conocía hace años atrás, ahora lo conozco. Lo que yo puedo aconsejar hoy, nada que ver con lo que yo aconsejaba hace 5 años atrás, porque la sabiduría, el entendimiento, la luz ha ido creciendo. Así que si el diablo viene con lo mismo que me atacó hace 2 años atrás, hermano, si me asustó un poco, ahora ya ni me asusta. Si me movió, ya no me mueve. Porque con el que se va a encontrar es un hombre renovado y perfeccionado. Una obra buena que el Señor está afirmando. Por lo tanto, si Él viene, porque el diablo no crece, sigue teniendo el mismo tamaño, sigue teniendo los mismos engaños, las mismas artimañas vez tras vez. Pero yo no soy como Él. Yo voy creciendo, yo voy avanzando. Yo no soy la misma persona que Él votó cuando tenía 15 años. Ya no me puede votar de la misma manera, no me puede empujar, no me puedo asustar por las mismas cosas, porque mi entendimiento, mi fortaleza, yo no sé si hay alguien acá, mi luz, todo lo que yo tengo hoy ya no es lo que tenía antes. No me puedo enojar por lo que antes me enojé. No puedo pelear con lo que antes peleé. No puedo sufrir por lo que antes sufrí, porque ahora he sido perfeccionado y cada vez me parezco más a mi Señor y dejo de parecer al que nació. Nació Abel, pero morirá Cristo. Nació Abel, pero morirá Cristo. No voy a ser un mejor Abel, voy a ser un Cristo. Así también usted. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El tema es que justamente a veces no sabemos las cosas que tenemos, no porque no las necesitemos, sino porque no sabemos lo que nos ha sido otorgado. El día jueves conté un par de testimonios. Me acordé de uno estos días que me sucedió. Estábamos justamente con mi esposa en algunas situaciones medias complejas, cuentas que pagar. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Yo sé que a usted nunca le ha pasado, pero hay algunas veces que hay algunas presiones económicas, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido alguna presión económica alguna vez? Ahora, lo decíamos durante la mañana, que las disensiones, los problemas vienen a manifestar, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento. O sea, los problemas no son para destruirnos, son para manifestar el crecimiento. Y este tema era que yo tenía que pagar unas cuentas y no sabía cómo, ni tampoco molestaba a mi esposa, ni llorábamos en la mesa, ni nos tirábamos a llorar, solo avanzábamos. Hay un momento donde no te puedes tirar a llorar, sino tienes que avanzar, tienes que creer, tienes que secarte las lágrimas, ponerte no sé cómo se llamará esa cinta de Rambo en la cabeza, tomar el cuchillo, ponértelo acá, arremangarte la manguita y vamos que se puede. No te puedes quedar llorando, no te puedes quedar reclamando. Y hay cosas que se pueden perder, claro que sí. Pero esas cosas que se pierden en un momento, porque a veces nosotros, no me va a quitar la casa, no me va a quitar el auto. Si se pierde el auto, se pierde. El Señor aparece en la historia de Pablo, de la barca, el eurociclón y todo eso. Aparece para decirle a Pablo, la barca se va a perder, pero las vidas se van a salvar. Hay un momento donde las barcas se pierden, donde el trabajo se pierde, donde la casa se pierde, donde el auto se pierde. Son cosas. En un momento algo podemos perder. Lo que no podemos perder es la fe. Las cosas van y vienen, hermanos. Alguien reciba eso. Las cosas van y vienen. Un trabajo se cierra, el Señor te abre uno nuevo y la restitución es mucho mayor de lo que perdiste. Te das cuenta que lloraste por llorar, que sufriste por sufrir, que de pronto eso que parecía tan malo el Señor lo tornó para bien. Y hay una cosa impresionante, como Dios da vuelta a las cosas.
Hablábamos no sé si alguien vio, pero lo veíamos el otro día están acá todavía, ¿verdad? Ahora me están cayendo bien, hermano. Lo veíamos en el altar de adoración el otro día. Si alguien vino por acá al altar de adoración, cuando llega el acreedor y empieza a golpear la puerta: señora, págueme lo que me debe o lleva a sus hijos a esclavo. Y si uno ve a ese hombre como el enemigo de mi vida, usted lo va a medir mal. Le digo una cosa: lo mejor que le pudo haber pasado a esa señora es que llegara el acreedor, aunque ella no lo sabía. Lo mejor que le pudo haber pasado a esa señora es que le fueran a cobrar. No, me miran raro ustedes, hermano. Pastor, ¿cómo va a ser lo mejor? Claro que fue lo mejor, porque a ella la iban a tomar a su hijo esclavo. ¿Y qué hizo ella? Se quedó llorando, se quedó sufriendo, se quedó reclamando, le pegó unos combitos al acreedor, se escondió, dio la cara y le dijo: ¿cuánto le debo, señor acreedor? 10 millones de pesos y me voy a llevar a su hijo esclavo. Dijo: pero espérese, no se lo lleve todavía. Déjeme ir a preguntarle al hombre de Dios qué hago. Y el acreedor esperó. Llega la señora donde el hombre de Dios y le dice: hola, hombre de Dios. ¿Cómo está, hombre de Dios? El profeta dice: hombre de Dios, tengo un problemón. Así se dice en Venezuela, ¿verdad? Problemón. No es un problema, es un problemón. ¿Qué te pasó? Mi marido se murió y era tan bueno, tan lindo el hombre, tan temeroso del Señor. Pero los hombres buenos igual mueren. Por si acaso, mi amor, para que sepa. Los hombres buenos igual mueren. Los temerosos de Dios igual le llega su tiempo. Y ha venido el acreedor para llevarse a mis hijos esclavos. No sé qué hacer. Le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? Nada. Nada. Porque hay un momento donde, por causa de la presión del acreedor, dejas ver lo que tienes. Dejas de ver lo que tienes. Y el trabajo del infierno es presionarte para que no veas lo que tienes. Entonces el dolor, la aflicción, la presión hace que no puedas ver. Hermano, tienes tanto en casa, pero no lo puedes ver a causa de la presión. Pero tienes mucho en casa. Es más, le voy a decir esto: la respuesta al acreedor está dentro, solo que la presión a veces no te permite ver. Entonces le dice: no tengo nada. Y el profeta sabe, pues, hermanos, le dice: piense, ¿qué tiene en casa? Ah, gracias, profeta, sí, tengo algo. Tengo una vasija, pero chiquitita, y tiene un poquito de aceite. Suficiente, dijo. Lo que tengas en casa es suficiente. Lo que tienes dentro, aunque parece poco, es más grande de lo que te está afligiendo por fuera. Alguien reciba eso. Lo que tienes adentro es mucho más grande que aquello que te está afligiendo por fuera. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Así que vaya y enciérrese con sus hijos, traiga muchas vasijas, consígase por todo lugar, encierre con sus hijos y ya. Y empiece a echar aceite, si eso es suficiente, no necesita nada más. Y entonces los hijos fueron a pedir vasijas. El tema es que, resumido, usted lo conoce la historia, el tema es que había mucho dinero circulante, pero no había nada que comprar, porque había hambre. Cuando hay hambre, tú puedes tener así una cantidad de dinero, pero ¿qué compras si no hay nada que comprar? Es como cuando, no sé si alguien fue a algún local para Navidad el año pasado, la gente estaba con filas tratando de comprar cosas que no habían. Bueno, en este caso, en ese pueblo, en esa ciudad, había mucho dinero, lo que no había era que comprar. Entonces llega la señora y ve todo ese milagro, y en realidad cuando empieza a echar, estaba lleno de aceite. Y a veces Dios prefiere usar vasijas que cántaros,
Pudo haber dicho consíganse cántaros, muchos cántaros llenos. Imagínense la cantidad de cántaros. No, consíganse vasijas. A veces pequeñas cosas son la gran respuesta del Señor. Las pequeñas cosas, pequeñas dosis de cosas gloriosas. No sé, porque hubiese pedido traigan unos fondos. No, vasijas. Vamos a sacar de esta vasija y vamos a pasar a esta vasija, muchas vasijas. Ahora, si usted nota, y el final de la historia es que ella pudo tomar el aceite y llegar donde los vecinos, decir: vecino, mire, aceite, ¿quiere aceite? Oh, ¿de dónde sacó aceite? No, el Señor. Hermano, y el mejor aceite que se había producido hasta ese momento es ese. Vecina, le vendo aceite, 10,000 pesitos. Y la gente quedó con aceite para poder comer. Ella recolectó el dinero, devolvió las vasijas y enfrenta a su acreedor y le dice: don acreedor, pues este es el acreedor. Este tiene cara de acreedor. Dice: don acreedor, aquí está el dinero, aquí está todo el dinero que te debíamos. El acreedor, ¿qué piensa? ¿De dónde esta señora pudo sacar tanto dinero? Yo ya venía a tomar sus hijos y me da dinero. ¿De dónde? Entonces la mujer ahora ocupa lo que el Señor hizo como un testimonio para engrandecer al Señor. Ay, qué hermoso, hermano. Para engrandecer al Señor. Y no solo, ¿y cuánto le debo? 10, ahí están los 10 millones. No pido rebajas. Y no voy a pedir rebajas porque Dios me va a dar lo suficiente para pagar lo que debo. No voy a rogarle que me baje, le voy a pedir a Dios que me aumente. No voy a pedir a alguien, no me voy a humillar delante de un hombre, por favor bájeme. No, le voy a pedir al Señor que me dé más para no tener que humillarme delante de alguien. Porque si te vas a humillar delante de alguien, que sea delante de Dios. Que sea delante de Dios. Porque hay gente que se humilla delante de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque no se ha humillado delante de Dios. Pero si te humilla delante de Dios, no necesitarás humillarte delante de los hombres. El señor acreedor está pagado, la gente tiene aceite, sus hijos son libres, y ahora más encima le quedó dinero. Y va donde el varón de Dios y le dice: ¿y ahora qué hago? Quédese con eso y viva, esto va a pasar. Pero ustedes va a tener lo suficiente, va a tener aceite, va a tener dinero, no tiene deuda. Bendijo a sus vecinos y además glorificó al Señor delante de su acreedor. Por lo tanto, denle las gracias a ese acreedor que vino a presionar en un momento de su vida para que usted levantara un clamor, para que usted fuera al lugar correcto, para que usted buscara del Señor. Y les quiero decir que a veces los acreedores aparecen en nuestra vida para que la gloria de Dios sea manifiesta y para que usted y yo seamos una respuesta en nuestra casa, y para que el día de mañana testifiquemos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque somos parte del eterno plan de Dios sobre esta tierra. Alguien diga gloria a Dios. Alguien dé alabanza al Señor. Entonces a veces algunas cosas que parecen malas no lo son. Son disparadores, activadores, que vienen a manifestar cosas que están, pero que si no hay presión no salen. Estábamos con mi esposita medios complicados y yo pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Un día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para pagar eso? Oré al Señor. Ahí está la respuesta. Nunca fui a llorar a un banco. Siempre fui a las plantas del Señor. Un día mi hermana me llama y me dice: te llamaron del banco. Hay una plata que eran cerca de 2 millones de pesos. Me dijo que tienes que ir a retirar al banco. Y yo le dije: ¿y eso de dónde salió? Y me dijo: no, me dijeron que estaba hace tiempo, que era un seguro, que te habían devuelto, no sé por qué, pero está ahí. ¿Y qué puedes ir? Y yo dije: no, pero Abel Palma, 13.520.000. Abel Palma. Sí, me dijo. Y dije: ya. Y voy. Entonces el tema
es que primero ellos me habían llamado muchas veces, pero como yo pensé que me llamaban para cobrar, dígame, porque usted también ha hecho que mira el número y dice, yo he estado en reunión con algunos de ustedes que lo están marcando, no, número equivocado, no es número equivocado, que usted no quiere contestar, señora. Entonces, como me llamaba un número conocido, yo decía, no voy a contestar mejor porque ya sé, estoy orando. ¿Y para qué le voy a dar otra vez la explicación a la niña? Y era que me estaban llamando del banco. Y como no se pudieron contactar conmigo porque yo no les contestaba, entonces se contactaron con mi familia para que yo pudiera ir a retirar eso. El tema es que eso estaba esperando por mí. Yo estaba libre de esa deuda, solo que yo no lo sabía. Y hay cosas de las cuales usted es libre, solo que usted todavía no lo sabe. Alguien reciba eso. Somos libres, solo que a veces no lo sabemos. Hay cosas que ya fueron hechas, fueron dadas, solo que a veces no lo sabemos. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Eran peleones. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos estaban perdidos por el ciberespacio porque habían sido esclavos de Roma, de Nabucodonosor, de Siria, de todo. Pero ellos no asumen eso. Dice: ¿cómo tú dices serán libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, lo explicamos el día jueves, sino el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, serán verdaderamente libres. Miren lo que dice el Señor: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. No dice acerca, dice cerca de mi Padre, porque hay cosas que se ven cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca, o sea, de vuestro Padre. Ellos estaban cerca, el oído estaba cerca del infierno. Por eso querían matarlo. Por eso no recibía la palabra. Y a pesar, mire, que dice la escritura, entonces los judíos que habían creído en él. Estamos hablando de gente que había creído en el Señor, pero querían matar al Señor. ¿Por qué? Porque creer no es suficiente. Diga conmigo: creer no es suficiente. Podríamos creer, pero el Señor dice: si permanecen. No es suficiente creer, sino es importante permanecer. Ellos son creyentes, son esclavos, tienen el oído conectado al infierno. Creyentes, pero no discípulos. Creyentes es alguien que cree. El día jueves, ¿se acuerdan que si alguien estuvo acá, dijimos que uno puede creer que comer chatarra es malo? Yo lo creo. Yo creo que hacer gimnasia es bueno, lo creo con todo mi corazón. Pero creer no es suficiente. Usted puede creer algo y hacer lo contrario a lo que cree. Alguien diga amén, por favor. No me dejen solo. Yo creo que es bueno hacer gimnasia. ¿Usted lo cree? Pero llegamos ahí. ¿Usted cree que es bueno comer sano? ¿Lo hace? Por ahí sale un 100 medio de todos los no. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno y bien haces. Santiago dice: te aplaudo, bien haces. Pero también los demonios creen. Ellos creen y más encima tiemblan. Tú solamente crees y tiemblas. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. El tema es que la tarea de la iglesia no es levantar más creyentes, sino levantar discípulos.
Hay demasiados creyentes y pocos discípulos. Entonces decíamos que gran parte de esto no se trata de meter a la gente en el agua, sino de meter el agua en la gente. No solamente meter a la gente en un bautismo de agua, sino meter a la gente en Cristo, que eso es lo realmente importante. Entonces la tragedia, ¿están acá todavía? Voy a correr los próximos minutitos. La tragedia más grande del hombre es ser esclavo y no saberlo. Creer que soy libre, pero estoy siendo esclavo de algo que no entiendo y que no acepto. Entonces ellos pensaban que eran libres, pero el Señor está manifestando que son esclavos. Viven como esclavos, piensan como esclavos, caminan como esclavos, solo que no lo acepto. Entonces la primera tarea es que esta verdad venga a revelar mi condición, porque no puedo ser libre sin saber que soy esclavo. Entonces el Señor estaba revelando lo que eran, lo que necesitaban y lo que hacían a causa de lo que eran. Son esclavos pero no lo saben. El Señor les dice: deben permanecer en mi palabra, deben conocer la palabra, ser libertados por el único que los puede libertar. Sé quiénes son, sé de dónde vienen y sé lo que pueden hacer. Le está diciendo que aunque han creído en mí, no hay espacio para ustedes en la palabra. O sea, yo puedo creer en el Señor. Ellos creían en el Señor, y dice que le está hablando a judíos, gente de pacto que había creído en el Señor. Pero el Señor le dice: pero la palabra no haya cabida en ustedes. O sea, yo puedo ser un creyente y nunca guardar la palabra del Señor. Diga conmigo: imitador de Cristo. El Señor dice: deben permanecer en mi palabra. Juan capítulo 15 versículo 4. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco. Si permaneces en mí, bueno, yo soy, versículo 5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ayúdenme, ¿cuánto puedo hacer? Nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mi discípulo. Mire lo que dice el versículo 8. En esto. Si usted quiere glorificar al Padre, en esto. Esta es la forma de glorificar al Padre, de honrar, de agradar, de complacer al Padre, es esta. Mi Padre es glorificado. ¿En qué? En que lleve yo ¿qué? Muchas quejas. Que lleve mucho ¿qué? Mucho fruto. Y así dice: seáis mis discípulos. Versículo 9 dice, cerrando ahí: permanezcan en mi amor. Entonces a veces la falta de fruto en sí es la falta de permanencia. A veces no tenemos fruto porque no somos persistentes, consecuentes, perseverantes, no nos sostenemos, abandonamos con facilidad los lugares donde Dios nos pone. Puede estar nuestro cuerpo, pero no en nuestro corazón. La tarea de un discípulo, de un imitador de Cristo, es que debe permanecer en el lugar asignado por el Señor. Vamos, otra vez, debe permanecer en el lugar asignado por el Señor. Un hombre de Dios que va a llevar fruto, una de las primeras tareas antes que el fruto pueda darse es la perseverancia, es estar ahí, es ser constante, no ser como la onda del mar, sino ser perseverante, ser constante, permanecer en la palabra.
El problema de mucha gente es que comienza corriendo como desesperado para servir al Señor, pero luego se cae, se decae, suelta con facilidad. Y el problema es que esos frutos no pueden aparecer si yo no permanezco constantemente en la palabra. Por eso aquellos que permanecen en la palabra, el permanecer en la palabra glorifica al Señor, porque habla de que yo resisto aquellas cosas que vivo, resisto las cosas que vienen en contra de mí y resisto aún las cosas que estoy pensando, porque llega un momento en que de pronto tu mente comienza a decir: ¿para qué tanto? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y para qué voy a ir? ¿Y para qué voy a continuar? Entonces no solamente son ataques de afuera, que viene una enfermedad, que alguien se levanta, sino son ataques de aquí adentro, que comienzan a decir: ¿para qué vas a hacer tanto para el Señor? ¿Y para qué vas a correr a esa velocidad? ¿Y para qué te vas a desgastar tanto? Usted tiene que permanecer, porque la permanencia dará un fruto, y ese fruto glorificará al Padre. Cuando usted permanece en su lugar y dice: aquí yo no me muevo, aquí voy a estar, aquí voy a permanecer y voy a servir y voy a continuar y voy a ayunar, así como una Ana que llevaba más de 80 años sirviendo en un templo, a pesar de que era una viuda, ella permaneció. A pesar de la corrupción que había en el templo, ella permaneció. A pesar de lo que sentía, a pesar de la edad, nunca fue una excusa, pero el Señor la conectó con el Señor Jesucristo. El Padre la conectó con Cristo, lo pudo abrazar, pudo profetizar, pudo ver a Cristo. Así también usted y yo podemos ver a Cristo si permanecemos. Y el Padre es glorificado cuando yo permanezco y no suelto. La gente tiende a soltar con tanta facilidad lo que el Señor ha puesto en sus manos. Suelta todo, suelta la fe, suelta la esperanza, suelta los matrimonios, sueltan sus hijos, suelta la esperanza, suelta el servicio, sueltan todo. El trabajo del infierno es tratar de separarte de lo que debes hacer. El trabajo suyo es permanecer a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que vivas. Irán sembrando e irán llorando. El que lleva la preciosa semilla, no suelte la semilla a pesar de lo que siente, no suelte la semilla a pesar de lo que vive, no suelte la semilla a pesar de la oposición. Sigue sembrando, sigue orando. El Señor dio una parábola de una viuda que no se cansó, y Él dijo: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ora siempre, no desmaye. No importa si hoy no ves respuesta, sigue orando, sigue creyendo, sigue empujando, que tarde que temprano mi Señor dijo: mi Padre no tardará en responder a aquellos que claman de día y de noche. Os digo, mi Padre no tardará en responder. Alguien reciba eso, por favor. Alguien reciba eso, por favor. Déjenme cerrar con esto. Todo lo demás lo voy a decir en las próximas 2 reuniones. ¿Por qué soltamos? ¿Están acá todavía? ¿Por qué soltamos? Si necesitan estar con el bebé, pueden pasar a la sala de conciliación, hija, para que lo puedan recibir. A lo mejor necesita estar un ratito ahí. A veces soltamos la falta de interés, la desconexión de la palabra, la falta de esfuerzo. Juan 8:11, Mateos 13:19, Marcos 4:15, Lucas 8:12. ¿Lo anotó? Aquí hay una parábola, Mateo capítulo 13 versículo 19. Usted la conoce, aparece en los 4 evangelios. Y con esto voy a cerrar. La explicación de la parábola del sembrador. Usted se acuerda de ella, ¿verdad? Santo Dios, usted no me ayuda. Ni mi escudero me ayuda, ni mi Eliseo me ayuda. Amén, dice despacito, sí. La parábola del sembrador. Galería, la parábola del sembrador. Usted sabe que salió a sembrar y habían 4 lugares donde cayó. Entonces, el tema es que el Señor da una explicación de esa parábola. Gloria a Dios por la explicación que nos da el Señor, que no deja al azar cualquier interpretación, sino que da exactamente las razones de por qué la gente no da fruto. Número 1, esto yo lo resumí de los 4 evangelios para hacer un resumen de cada uno de ellos. Número 1, los que cayeron en el camino.
¿Por qué no dan fruto? Porque esa gente que oye la palabra pero no la entiende. El entendimiento no tiene que ver con la buena explicación de un pastor o de un ministro, de alguien que te explique. El entendimiento tiene que ver con la luz del Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. No sé, yo le puedo explicar 20 veces, le puedo repetir, le puedo decir, ¿entiende? Hay cuántas veces el profesor no pasaba que el profesor decía, ¿entendieron, niños? Y usted decía, sí. ¿Alguna pregunta? No. Y en la prueba no sabía qué responder. De alguien dígame, por favor. Entonces el problema es la falta de entendimiento. Cuando la palabra es depositada en su vida, usted tiene que pedir al Señor entendimiento en la palabra depositada. No se puede quedar con la explicación de un pastor que le predica, sino que hay una verdad más profunda que el Señor quiere otorgar a su vida. Y para eso tenemos que, pastor, ¿qué hay que hacer? Como el apóstol Pablo oraba y decía, Señor, ábrele los ojos del entendimiento. Abre los ojos del entendimiento. Usted tendrá que agarrar su vida y dejar siempre de orar por aquellas cosas que tal vez cree que falta, porque lo más importante para la vida del creyente es poder ver en las dimensiones donde el Señor espera que yo vea. Podemos gastar una hora llorando por las cosas que creemos que nos falta. Señor, me falta para la luz. Señor, me falta para el agua. Señor, usted puede y no deje de orar por eso. Pero lo más importante en la vida del creyente es que pueda ver en la dimensión correcta que tiene que ver. Es ver las cosas como el Señor las ve. Es dimensionar el entendimiento y subir. Hermanos, el reino no baja. El reino solo sube. No hay forma. Más altos son mis caminos, más altos son mis pensamientos. Por lo tanto, el entendimiento tiene que subir. Para poder comprender las escrituras, las cosas que vivo, el entendimiento tiene que crecer. Los del camino, ¿quiénes son? Gente que escucha la palabra pero no la entiende. No dicen, no se la explican. No dicen, no se la predican. Dicen, no la entienden. Y el entendimiento es un upgrade de aquí, del conocimiento. Son los ojos del Espíritu. Quiere decir que la palabra solamente puede ser dimensionada a través de los ojos del Espíritu. No son, usted le puede leer. Por eso la gente a veces dice, mira, hay un vecino complicado, un primo enfermo, alguien, y digo, mira, léete el Salmo 23, lo puede leer, lo puede abrir en su casa, lo puede pegar en la muralla, pero eso no tiene ninguna fuerza a menos que los ojos del entendimiento puedan darle a conocer la luz de la palabra. Entonces tenemos gente que conoce y puede decir, no, rézate un Padre Nuestro. Dicen algunos, si no puedes dormir, rézate un Padre Nuestro. Pone la Biblia en la cabecera. Eso, hermano, si no hay entendimiento, la tarea es que la iglesia cobre entendimiento de las cosas que vive y de la profundidad de la palabra que escucha. Alguien diga amén, por favor. Dice, los del camino son los que oyen pero no la entienden. Entonces, cuando no la entienden, ¿quién viene? El malo, el diablo, dicen otras versiones, y les quita del corazón la palabra. Mire el riesgo de no entender. Te quitan lo que fue depositado. ¿Para qué? Para que no crean ni se salven. Número, voy rápido, con esto cierro. Vicky, pasa, hágame presión acá. 2. Aquellos que cayeron sobre las piedras son aquellos que oyen y reciben con gozo. ¿Cómo reciben? Amén, Señor. Gloria. Para mí la tomo, Señor. La guardo. No está mal, hágalo, por favor, que queda bien cuando hace así. La reciben con gozo, pero dice, no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Así, gloria a Dios, el Señor me habló. Gracias, pastor, por la palabra. Afuera me dice, pastor, gloria al Señor, qué tremenda palabra. Llega a la casa, pelea con el marido y se le olvidó la palabra. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, porque la prueba viene a definir muchas cosas en nuestra vida, pero dice, en el tiempo de la prueba
se apartan. ¿Por causa de qué? De la aflicción y la persecución. ¿Sabe por qué viene la aflicción y la persecución? Según la Escritura, por causa de la palabra. Eso dice la Escritura, que por causa de la palabra viene la persecución, porque te persiguen para quitarte lo que el Señor te ha depositado. Y la aflicción viene a empujarte para hacer expulsar la palabra y renunciar a ella. Y por eso tampoco se da fruto. La que cayó entre espinos, dice, es gente que la oye, pero dice los afanes, tan afanados, los Martas, afanados, se turban. Las riquezas, los placeres y la codicia, 4 elementos que se habla como espinos, como cosas que ahogan la palabra. 1, diga conmigo afán, riqueza. Pastor, ¿es mala la riqueza? No, la Biblia dice que el engaño de las riquezas, plata es plata, hermanos, son billetes, es oro. Los afanes, las riquezas, los placeres, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos y queremos y no por lo que debemos. Y la codicia, el desear algo que no tengo y empezar a que eso gobierne mi corazón, sin agradecer lo que tengo, sino aún enfermarme por lo que no tengo, ahogan la semilla y no dan fruto. Y al no dar fruto, ¿sabe cuál es el problema más grande de no dar fruto? No agradar a Dios. Ese es el tema más complejo, porque la vida de un imitador, de un discípulo, el foco de él es complacer al Señor. Míreme por favor y pónganse en pie ya, porque si no ya cerramos. ¿Están acá todavía? Yo déjenme decirles esto. El problema más grande que tenemos y que podemos ver es que nosotros fuimos alcanzados por el Señor. ¿Están acá, verdad? Usted deberá entender el propósito de por qué fue alcanzado y por qué fue hecho. No es que hayan espacio que llenar en el cielo. La razón de nuestra creación y de nuestra redención, según la Escritura, es glorificar al Padre. Usted fue creado para la alabanza de su gloria. Yo fui creado para la alabanza de su gloria y su gracia, dice Efesios. Yo fui redimido para glorificarlo a Él. La razón de la venida de mi Señor, de la hechura, de ser formado y hecho, es una. No es para que pagar la cuenta. El Señor llegó a mi vida para sanarme de una enfermedad, porque me puedo morir de otra, y de todas formas si Él no viene me voy a morir. No es que llegó a mi vida para sanarme. No, te sanó porque Él es bueno, pero sigue siendo bueno si no te sana. La razón es que usted, con esa enfermedad o sin esa enfermedad, teniendo en un bolsillo o no teniendo nada, estando con muchas personas o estando solo en un lugar, la razón es que usted, con su vida, con sus actos, con sus pensamientos, con su conducta, con su palabra y con todo lo que hacemos, glorifiquemos al Señor en nuestros cuerpos. La razón y el propósito de nuestra vida es glorificarlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Demostrar gloria a Dios. Cantemos 10 alabanzas. No. ¿Cómo el Padre glorificado? Llevando mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Y que seamos discípulos del Señor. Y así el Padre se sienta complacido. Y como leíamos hace días, el jueves, este texto que lo quiero que se lo graben, lo guarden, eso está por acá atrás. Porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo,
el Padre. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. La garantía de la presencia del Padre en nuestra vida es hacer lo que a Él le agrada. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Y examine un minuto su vida. Y piense, ¿por qué no da fruto? ¿Dónde está el fruto? El apóstol Pablo dice: yo no voy detrás de sus dádivas, no me importan sus dádivas. Yo busco en ustedes un fruto que honre, que complazca al Señor. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el gozo? Porque todo fruto abundante complace al Señor, bendice a la gente. Testificamos a la gente cuando tenemos frutos abundantes en nuestra vida. Levante sus manos y dígale: Señor, el afán, la riqueza, los placeres, la codicia, el no entender, el orar mal en esa dirección me ha hecho desviarme del propósito. Pero Señor, en este día yo quiero, Señor, cambiar eso y pedirle, mi Señor, que abra los ojos de mi entendimiento, que me permita comprender y conocer su palabra. Señor, yo necesito, y en mi corazón está el deseo de complacerlo a usted, Señor, de vivir en esa libertad, de no ser esclavo del pecado, porque aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y yo soy libre, fue hecho libre por la obra de Cristo en el Calvario. Yo soy libre de toda atadura. Y hoy, Señor, su palabra me ha hablado, me ha dado luz, entendimiento, dirección. Levante sus manos, adora al Señor, dígale: Señor, ayúdeme, Padre, ayúdeme, fortalézcame. Por favor, ayúdeme, Señor. Yo quiero dar fruto, quiero cumplir el propósito por el cual yo fui alcanzado y por el cual yo fui creado. Yo quiero glorificarle a usted con mi vida, que usted se complazca con lo que yo hago, con lo que yo siento, con lo que yo digo, con todas las cosas que hago. Que usted se complazca su corazón, que se sienta agradado. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Levanten sus manos, adoren.